Comenzamos ya con la introducción de la parte práctica. Como hemos dicho, hay dos tipos de mapas mentales, los mapas mentales manuales y los mapas mentales digitales o que vas a hacer con un software. ¿Qué recursos son necesarios para realizar este tipo de mapas mentales? Pues bien, para los mapas mentales manuales voy a necesitar un cuaderno A4 o un A5 cuando ya tienes más experiencia, pero que sea totalmente blanco, sin líneas. A su vez voy a necesitar una serie de colores. Se recomienda mucho que sean, por ejemplo, rotuladores de doble punta. Hay unos rotuladores con los que una de las puntas es más gruesa y la otra es más fina. Y esto te ayuda mucho a la hora de crear esas ramas más gruesas o ramas principales y las ramas secundarias y de detalle. Por otro lado, en el caso de utilizar o querer hacer un mapa mental digital, lo que necesitas es un software de mapa mental y tu portátil, un tablet o un móvil. Para el mapa mental digital hay varias aplicaciones. De hecho, hay aplicaciones que puedes descargar, como por ejemplo es iMindMap, que es la que yo utilizo y es la que realmente creó o ha creado Tony Buzan. También hay otras aplicaciones que no necesitas descargarlas, puedes utilizar directamente en el navegador de Internet. Una muy conocida se llama GoConquer, pero hay muchas otras que vas a poder utilizar. Además, también hay algunas gratuitas que puedes utilizar con tu smartphone y que también la puedes descargar. Una que yo utilizo se llama Simple Mind. Una vez que tú tienes ya todos estos recursos con los que puedes crear estos mapas, debes saber que en el caso del mapa mental manual, lo bueno que tiene es que siempre vas a poder hacer un mapa mental en cualquier sitio. Puedes llevar contigo ese lápiz y ese papel para realizarlo. No hay que obsesionarse con utilizar muchos colores. Si al final tienes un bolígrafo de 4 colores, como ya habíamos dicho, con más de 3 colores es suficiente. También lo bueno de los mapas mentales manuales es que tu cerebro está conectado a tu mano y retener esa información y esos dibujos que tú creas de forma más personalizada harán que recuerde mucho mejor también la información. Por otro lado, si lo que prefieres es tener más dinamismo, no tener que utilizar ningún color ni llevar papel, sino que te gusta utilizar herramientas de software. Y además es muy fácil, no tienes que hacer dibujos porque puedes capturar todas las imágenes de Internet o imágenes propias, pues siempre podrás utilizar estas herramientas de software en tu portátil. Comenzamos ahora con esta metodología de cómo realizar el mapa mental, que es una metodología en 9 pasos. Los 3 primeros pasos son pasos de preparación del mapa mental. Vamos a ver que en primer lugar tienes que preparar todos tus recursos, todo ese recurso multimedia que vayas a utilizar, todas esas imágenes, notas. Lo ideal es tenerlas previamente preparadas y guardadas en una carpeta. Eso lo veremos también en el ejemplo, cuando hagamos el ejemplo digital. Hay que preparar cuáles son las ideas, cuáles van a ser esas ideas principales y esas ideas secundarias y detalle. Para esto puedes hacer uso del workbook que vamos a añadir como material adicional. Pues bien, una vez que tenemos ya preparados todos nuestros recursos, nuestro canvas y nuestras ideas, podemos comenzar a colocar nuestra idea central. Una vez que hemos colocado nuestra idea central, ya es el momento de comenzar a colocar las ramificaciones. Comenzamos colocando ramas principales. Recuerda que en cada una de estas ramas va a ir una única palabra clave. Comenzamos entonces con las ramas principales. Una vez que tenemos colocadas estas ramas, colocamos ramas secundarias y también ramas de detalle. Puedes colocar, añadir o modificar cualquiera de estas ramas también sobre la marcha. Además, puedes ir ya colocando las imágenes. O si prefieres, colocas todas las imágenes al final. Una vez que ya tenemos añadido todos los elementos de nuestro mapa mental, es el momento de añadir algunas asociaciones. En algunos casos vemos que conceptos están relacionados y puedes colocar algunos tipos de flecha discontinua que indiquen que hay una asociación. Por último, es el momento de retocar nuestro diseño. Ya quieres cambiar un poco la estructura, cambiar una rama de sitio u otra, es el momento de hacerlo ahora. O si quieres añadir más elementos o quitar elementos. Con esto ya hemos finalizado lo que es la metodología para construir el mapa mental. Y ahora ya podemos pasar a ver un par de ejemplos sencillos para que se entienda todavía mejor. Pasamos ya a lo que serían los ejemplos y comenzamos con el ejemplo manual. Para este ejemplo manual hemos elegido un tema que sería de primaria, que serían las partes del cuerpo humano. Ahí vamos a ver cómo los niños de la clase podrían llegar a crear un mapa mental a partir de esta idea y así definir todas las partes del cuerpo y dónde se encuentra cada una de ellas. Para construir este mapa comenzamos entonces con la idea central, que son partes del cuerpo humano. Para ello colocamos un dibujo de un niño completo. A partir de esta idea central, que sería el dibujo del niño completo, vamos colocando esas ramas principales. Las ramas principales en este caso vemos que para las partes del cuerpo humano podrían ser
cabeza, tronco y extremidades. Colocamos, por lo tanto, estas 3 ramas principales. Una vez hemos colocado las 3 ramas principales, pasamos a las secundarias. Y podríamos preguntar a los niños qué hay en la cabeza o qué puede haber en el tronco o qué podríamos colocar en nuestras extremidades. Entonces vemos que a partir de ahí ponemos en cabeza el pelo, la cara y las orejas. Pero vemos también que la cara se podría dividir en más partes, que podemos hacerlo en ese momento o posteriormente. Por ahora vamos a no colocar nada más. Luego pasaríamos al tronco. En el tronco podríamos colocar lo que sería el pecho y lo que sería el abdomen. Y en cuanto a las extremidades, podemos ver que se pueden dividir en 2, extremidades superiores y extremidades inferiores. Podemos en ese momento también detallar más o hacerlo posteriormente. Decidimos hacer todos los detalles posteriormente. Para ello comenzamos a tratar con los niños que primero tenemos que detallar qué cosas hay en la cara. Entonces podemos ver que en la cara podemos encontrar las cejas, los ojos, la nariz y la boca. Por otro lado, en nuestras partes o extremidades superiores e inferiores, podemos ver que también en la parte superior tendríamos, o extremidades superiores, tendríamos los brazos y las manos, y en las inferiores las piernas y los pies. A partir de aquí podrían surgir muchos más detalles también si queremos, pero en principio dejamos así este ejemplo para que se entienda bien. Y por último comenzamos a añadir las imágenes. Vamos haciendo dibujitos de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y es muy importante que ese dibujo lo cree el niño para que sea muy personal, sea lo que a él realmente le llega y así lo recuerde mucho más fácilmente. Y ahora ya podemos hacer la práctica con los niños de cómo recordarían las partes del cuerpo si solo están en un listado lineal o, en este caso, con el mapa mental. Y así podréis comprobar su efectividad. Pasamos ahora al ejemplo digital y para eso vamos a utilizar la herramienta iMindMap, que ha sido la desarrollada por Tony Buzan y que por lo tanto es muy fiel a la técnica que él ideó y desarrolló. Por eso, para este ejemplo digital, vamos a utilizar un tema más de secundaria, de alumnos un poco más mayores. Y el tema va a ser saber y recordar cuáles son los 28 países de la Unión Europea. En este caso, como bien hemos comentado de la metodología, lo ideal es primero preparar todo. Preparamos las imágenes de todos esos países y todas sus banderas y las insertamos en un archivo. Así con esto ya tendríamos todo eso preparado y va a ser luego mucho más fácil. Pues bien, ¿cómo podemos organizar la información para recordar mejor todos estos 28 países? Pues lo que vemos es que previamente, que hemos tenido que analizar y ver bien y preparar bien la información, es que los 28 países se podrían agrupar en 5 grupos. Estos 5 grupos de países, ¿cuáles van a ser? Pues la distribución va a ser geográfica. Vamos a utilizar los países que están al norte, los del centro de Europa, los del este, los del sur y los del oeste. Pues bien, vemos qué países serían en cada uno de ellos. Pues vamos a poner el ejemplo primero, que serían los países del norte. Ya hemos visto que los países del norte pueden ser 6, que están por un lado los países bálticos y por otro lado los países nórdicos. Ahora bien, hemos decidido no crear tantas subramas o tantos subniveles para que realmente todo el mapa en sí sea más orgánico, podamos recordarlo de una forma más fácil, dado que en otros de los grupos no es tan fácil dividir esos tipos de países. Por lo tanto, comenzamos con el grupo del norte y vemos que ahí están países como Finlandia, Suecia, Noruega y también Estonia, Letonia y Lituania. Vemos que asimismo podemos seguir con los países del centro, los países del este, países del sur y los países del oeste. Para todos ellos vamos colocando el nombre como palabra clave y un numerito para recordar en cuál estamos. Eso siempre nos va a ayudar. Recordemos que el orden siempre es el sentido horario. Bueno, y ahora es el momento de ir añadiendo las imágenes, que las imágenes son las que van a hacer que recordemos mucho mejor todos estos países. Hemos elegido guardar imágenes de banderas y también de imágenes representativas de cada país. De esta manera voy a poder recordar no solo el nombre, sino también la bandera. Y esa imagen representativa del país es la que me va a ayudar a recordarlo. Por ejemplo, vemos que en Francia hemos elegido la Torre Eiffel y, por ejemplo, que en Finlandia hemos elegido un reno. Cada uno tendrá que elegir la imagen que realmente le llegue, la que realmente comprenda bien y sea la que le ayude a recordar ese país. Vamos continuando con el mapa y vamos rellenando todas estas imágenes.
Además de todas esas imágenes, podemos añadir otros recursos multimedia con esta herramienta. Y como ejemplo he puesto que en Bulgaria una nota de texto indique cuál es su capital, que vemos que la capital es Sofía. Esto lo podríamos haber hecho para todo el mapa y de esta manera sí que tenemos como una base de gestión del conocimiento, es decir, en un único mapa tengo toda la información de los países, de sus capitales, de sus banderas, lo que indica que el alumno puede aprender muchísimo mejor y de forma mucho más efectiva de todos estos países. Ahora es el momento de comprobar la efectividad. Tanto por un lado, dando un listado de países y que los alumnos lo recuerden, y por otro lado, utilizando este mapa mental. Y así podrás darte cuenta de que realmente es una herramienta muy efectiva. Finalizamos ya con el módulo de conclusiones y con una serie de tips que te van a ayudar a que saques el máximo partido de esta herramienta. Como hemos hablado, los mapas mentales son muy sencillos, muy fáciles de utilizar y además te van a ayudar a agilizar tu mente y a mejorar el aprendizaje. El prodigio Daniel Tammet afirma que las percepciones personales son el kit de cómo adquirimos el conocimiento. Y de hecho Daniel, que ha llegado a memorizar más de 22.000 dígitos del número pi, explica que para él los números y las palabras tienen formas, colores, texturas, incluso emociones. Y es de esta manera como ha conseguido que imaginando un paisaje colorido lograra recordar toda esta información. Ahora pasamos a una serie de tips que espero que te ayuden. El primero es que hay que practicar mucho, la práctica hace el maestro. O sea, los mapas mentales son muy sencillos, pero el kit de la cuestión está en saber sacar cuáles son esas ideas principales y secundarias que quiero representar. Por eso, de hecho, hay cursos específicos de mapas mentales para libros o mapas mentales para redactar. O sea, hay que saber muy bien cómo obtener esa información principal y secundaria. Por otro lado, aprovecha todo el potencial de la herramienta y aprovechar el potencial significa utiliza colores, utiliza imágenes, dibujos. Pero bien, ten cuidado porque verás que en internet hay multitud de mapas mentales muy coloridos y llenos de imágenes, pero que a veces tanto color y tanta imagen satura mucho el mapa mental y se pierde un poco el concepto. Si tú ves los mapas mentales que crea Tony Buzan, son un poco más simples, son un poco más como el que presentamos aquí. En tercer lugar, ten en cuenta también que es muy importante hackear la herramienta. ¿Qué significa hackear la herramienta? Pues personalizarla, hacerla tuya. Es decir, si tú al principio eres incapaz de conseguir tener solo una única palabra clave por rama, no te preocupes, escribe una frase o incluso un texto y poco a poco irás mejorando e irás llegando a tener solo una. Además, si para ti es mucho más fácil, en lugar de usar la técnica en rama, usar una especie de globitos, que también se usan en algunas otras herramientas, tampoco te preocupes, úsalos. O sea, lo importante es que aprendas en qué consiste la técnica y que la vayas haciendo tuya para que te sea útil a ti, para que tú seas capaz de recordar mucho más de lo que recordarías si lo escribieses de forma lineal, con un pensamiento detrás de otro. Por último, comprueba la eficacia de esta herramienta por ti mismo, no te creas lo que te estoy contando. Haz una prueba de recordar un texto lineal y luego recordarlo en forma de mapa mental. Y también utiliza esta herramienta para la generación de ideas a partir de otras. Con esto finalizamos el taller de Mind Mapping o mapas mentales para mejorar el aprendizaje y potenciar tu creatividad. Espero que te haya sido de utilidad y que puedas aplicarlo en tu aula y en tu vida personal.